Saludo cordialmente a todos los oyentes. En esta ocasión, mis amigas y yo hemos elaborado este video con la finalidad de informar sobre un importante tema: los movimientos sociales durante la República Aristocrática. Esto nos sirve para reflexionar sobre sus efectos en la historia de nuestro país. Agradecemos ante todo a Dios por este trabajo, a nuestros padres que nos alentaron a elaborar esto, a nuestro profesor Ronald del curso de Historia por los conocimientos otorgados, y a nuestros amigos por sus consejos para mejorar cada detalle de este trabajo a presentar. Este proyecto se ha elaborado con la finalidad de explicar a profundidad los movimientos sociales que surgieron en la República Aristocrática en nuestro país. Los movimientos sociales que se presentarán surgieron porque sus integrantes se sentían oprimidos y decidieron sublevarse. Así empezaron su lucha. Pero primero es importante saber qué es República Aristocrática. Se conoce como República Aristocrática al periodo de 1895 a 1919 de la historia de nuestro Perú, caracterizada por el dominio político de una oligarquía, dedicada a la agroexportación, minería y finanzas, por medio del Partido Civil. El término fue acuñado por el historiador Jorge Basadre. El primer movimiento del que les hablaré es el movimiento obrero. Surgió a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Situación inicial de los obreros. Estos eran explotados con bajos salarios, largas jornadas de trabajo y pésimas condiciones. Algunas acciones que realizaron son la huelga de los jornaleros del Callao en 1904, la cual tuvo mucho éxito, la huelga de la fábrica textil de Vitarte en 1911, la cual fracasó por traición y la represión policial, la formación de la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú en 1904 y el primer proyecto social del mismo año. En esta primera imagen podemos observar a los obreros saliendo de su jornada listos para la huelga, con sus banderas. Luego observamos una imagen representativa que dice: somos seres humanos y no sus burros de carga. En esta otra imagen podemos observar la situación de los obreros. Estos trabajaban más de 8 horas diarias y no tenían descanso dominical. Los beneficios que obtuvieron después de tiempo son que por la Ley 2760 se prohíbe el embargo de sueldos. En 1918 se aprobó el descanso dominical. En 1919 se aprobó la jornada de 8 horas de trabajo y por la Ley 2851 se reglamentó la jornada de 6 horas de trabajo para mujeres y niños. El otro movimiento del que les hablaré es el movimiento campesino. Este surgió a inicios del siglo XX. La situación de los campesinos e indígenas es la siguiente: no solo eran despojados y explotados, sino también marginados y nunca escuchaban sus demandas, además usurpaban sus tierras. Algunas acciones que realizaron son luchas contra el abuso de los gamonales y autoridades. Gamonales son los propietarios de haciendas que maltrataban a sus trabajadores. La rebelión de Rumimaki, que significa mano de piedra, se dio entre 1915 y 1916, dirigida por Teodomiro Gutiérrez. Exigían la devolución de sus tierras y un mejor trato. Los logros obtenidos son los siguientes: se creó el patronato del indígena, se proclamó el 24 de junio como Día del Campesino y se prohibió el trabajo gratuito del indio y el trabajo obligatorio en minas, además que se efectuó el cobro del enganche. Esta modalidad era usada por los propietarios que pagaban anticipadamente un dinero a los campesinos y estos se ofrecían luego a pagarles con su mano de obra. Algunos medios que utilizaron para cumplir estos logros son la literatura, donde sobresalió José Uriel García; en el arte sobresalió José Sabogal; y en la música sobresalió Daniel Alomías Robles. Otro medio utilizado fue la prensa, denominada prensa obrera. Lo usaban para poder hacerse sentir. Sobresalieron periódicos como La Protesta y El Oprimido. Como en este titular podemos observar los graves sucesos de Casa Grande, que es un lugar donde se encontraban grandes campesinos trabajando. Eran muchos. 2000 peones de la hacienda Casa Grande se declaran en huelga. En esta primera imagen podemos observar uno de los factores que llevó a que se diera la huelga: el hecho de que no podían votar, por ser analfabetos, no sabían leer ni escribir. En esta otra imagen observamos a los campesinos en una huelga con una frase diciendo: la tierra es para quienes la trabajan. Esto se refería justamente a esta imagen en la que observamos que los gamonales se apropiaban de sus tierras, llevándoseles la oportunidad de trabajar. El siguiente movimiento es Movimiento Liberal Arequipeño. Surge en los primeros años del siglo XX, propuesto por el líder moqueguano Mariano Lino Urquieta. Este movimiento, difundido y defendido por Francisco Mostajo Miranda,
que fue un político liberal y una gran figura literaria, considerado el último caudillo arequipeño. Proponían lo siguiente: la abolición de la servidumbre, límite de la jornada laboral de trabajo de mujeres y niños, y la descentralización. Tiempo después obtuvieron un gran logro. Los liberales arequipeños realmente conformaron el primer partido que expresó los intereses de las clases sociales medias y populares. En esta imagen observamos a los campesinos queriendo enterrar el partido civilista, demostrándose así su cólera y rabia hacia los gobernantes. En esta imagen podemos observar las frases más usadas por los campesinos, diciendo lo siguiente: exigimos derechos de huelga, no a la centralización, no a la servidumbre. Ahora pasaremos a un movimiento denominado feminismo, que surgió a inicios del siglo XX. El feminismo peruano resultó siendo una voz solitaria en condiciones altamente adversas. En su enfoque, el Estado aparecía como el ordenador de las relaciones sociales. Por ende, también sustentaba las bases que mantenían la discriminación de la mujer. Ahora veremos las historias de dos grandes mujeres. Zoila Aurora Cáceres activó el feminismo dando conferencias dirigidas a diversos sectores sociales de mujeres. María Jesús Alvarado pidió en 1911 el sufragio femenino. Fundó la Evolución Femenina en 1914. Institución que logró el acceso de las mujeres a cargos públicos. Ambas mujeres defendieron ideas a favor de los derechos de obreros, mujeres e indígenas. Aunque no se logró aprobar el voto femenino en ese entonces, la lucha de estas mujeres no fue en vano. En esa imagen mostramos la realidad que se vivía en esos tiempos. Observamos a unas mayores que dicen lo siguiente: en nuestra época no podíamos votar, pero nos alegra que esto haya cambiado. ¡Que vivan las mujeres! La generación del 900 surgió a inicios del siglo XX. Fue un grupo de estudiosos que planteaba una educación con igualdad de oportunidades basada en el saber científico y orientado al trabajo y a la industria. Ahora veremos sus representantes. Francisco García Calderón, con su obra El Perú Contemporáneo, mostró la escisión social y racial que afectaba el país. Alejandro Deusto defendía la formación moral en valores humanísticos para consolidar una élite dirigente. Manuel Vicente Villarán decía que la educación es la base del desarrollo económico y social. Víctor Andrés Belaúnde criticó a la república aristocrática a la que se consideraba un legado del feudalismo colonial. José de la Riva Agüero y Osma fue uno de los máximos representantes del conservadurismo y nacionalismo peruano de las primeras décadas del siglo XX. Dora Mayer, junto con Pedro Zulén, fundó la Asociación Proindígena con el objetivo de conseguir la redención de la población indígena. Ahora vemos una frase más usada por los representantes: educación de igualdad para todos, la educación nos llevará al progreso. Ahora observamos en esta imagen a dos mujeres indígenas leyendo un libro, y en esta otra a los valores humanísticos a los que se refería Alejandro Deusto. Ahora, para culminar, queremos decir que estamos de acuerdo con los movimientos que surgieron, ya que solo exigían sus derechos. Y así culminamos este video. Gracias.